Con motivo de la 12ª reunión anual de etnología en agosto de este año, el MUCEF había preparado un homenaje al exdirigente Genaro Flores Santos, compañero de José. En esta reunión se hicieron presentes connotados cientistas sociales, pero también se había invitado a José para que enviara un mensaje de aliento a Genaro. Ironías de la vida. Estas eran las últimas imágenes que se registraban de José. Genaro kunjama estás walikiti. Sartán llamado. Walaj le choca kusanki. Walaj. Bueno, yo voy a ser más corto de todos los demás porque todos nos recordamos como si estaría ya muriendo o ya se ha muerto. No. Es para, tal vez, no se pongan tan celosos los que dicen, ¿por qué este homenaje? No. Tal vez es un mensaje de una inyección de ánimo para que se levante más rápido, ¿no? Es invocar a los achachilas y a todos, a la Pachamama, todo eso. Además, la gente no conoce quién es Genaro Flores. Yo trabajo como profesor y voy siempre a Tiwanaku, allá, en la universidad, con agronomía, y hay tiwanaquenses jóvenes que nunca han entrado ni a Calasasay. Peor, mucha gente no le conoce quién es Genaro Flores. Pero yo soy economista, pero entiendo lo que es la política, las movidas. He caminado mucho con Genaro, siempre he estado acompañando en las buenas y en las malas. Siempre he estado yo. A veces no podía encontrarme con él porque la gente estaba así, haciendo firmar apoyos a sus ONGs, pidiéndole una recomendación. Eso es lo que más veía. Y siempre él firmaba. Y nunca les ha dicho, por ejemplo, yo alguna vez dije, ¿y por qué no le dices de estos recursos que van a venir algo para mantener la oficina? Pero no es así. Y los que se han aprovechado están caminando, ni le miran. Hay listas. Bueno, él algunas veces me decía, qué lindas morenadas haces. Yo siempre era morenada, bailaba, me gustaba la morenada y bailaba en la Eloy Salmón, en Gran Poder. Pero ya no puedo caminar, ya no te podré bailar, pero escucho tus morenadas. Pero le dije, no te preocupes, ahí tienes tu hijo, lo puedo llevar al carnaval de Oruro, tienes ponches de vicuña ahí, uno, y ya, es Cocani. Y él me dijo, sí, y su hijo me acompañó, pero es así, entre aymaras nos miramos y parece que no podemos entrar a la fiesta y engrosar la fila, porque los Cocanis es una danza que merece también estudio. Yo creo que los antropólogos ya lo están mirando, los políticos también, son celosos, ¿no? Piensan que es una marcha cocalera, pero no, es una morenada, porque la morenada, saben ustedes qué es la morenada, ¿no? Es una sátira a los reyes de España, porque tenían su pollerín, siempre llevaban pollerín, su chaqueta, su pluma aplanada, pero nosotros llevamos adelante, parado, y así es la morenada. Y siempre me decía en los acullicos, que yo a todos los que les veo siempre sabían estar algunos, y me decía, ya pues hacha, un himno al catarismo. Y tenía toda la razón él, porque ¿qué movimiento de independencia no tiene su himno? Y hace noches nomás, no me acuerdo, con Silvia me encontré, y le dije, he sacado el himno al catarismo, falta la letra. No soy músico, pero entiendo las melodías que podía pegarle fuerte al movimiento, no al partido, al movimiento catarista. Y ponerle a la letra no es como una vez don Juan de Dios se apita, me dijo, hacha, pónmelo a esta letra música. Pero era así. No. Yo le dije esa vez, la letra tiene que ser bien condensado, en pocas palabras, gran expresión, como es la lógica aymara. Simple, comprensible. Pero hay algunos aymaras que han entrado a la UMSA, lo están complejizando más. Inentendible la cultura aymara. Ahí agarran la huipala, dice el color amarillo vale 2, el azul tanto, multiplican total tanto, el 144 es el número clave. Mucha la gente, ¿qué va a querer comprender la cultura aymara desde ese punto de vista? Para reírse, ¿no? Había que es diputado ahora, no les voy a contar,
pero siempre andaba con su istallita aquí. Es orureño, coterráneo mío. Agarraba la coca así. Hola, gacha, ¿qué tal? Y se creía líder, pues. Y se ha llevado siempre el nombre de Catarismo Democrático Nacionalista, no sé qué cosa, pero por ahí. Y en esa reunión de aymaras había sido su cumpleaños y había unos traguitos y yo dije, Gila, Haniu Akuyan Yaktatjumaj, Akamo Akultachiñaj, Apane. Yo agarro la hoja de coca y se agarra del pistilo, pues. Y el pistilo está cargado, pues, de una cosa fuerte, ¿no? Entonces, por eso los aymaras agarran y le enseñé a acullicar. Creo que con ese acullico ha llegado a ser diputado, no sé. Otra cosa que me pedía él me decía, yo quiero que mi hijo estudie medicina, pero hay tanta discriminación, hermano, me decía. Y me contó del sufrimiento de sus hijos en no poder ingresar a la universidad urbana. Entonces, él, yo y la compañera dijimos, ¿y por qué no nos ponemos en una universidad? ¿Por qué no? Tantos aymaras ahí, antropólogos, sociólogos, médicos, abogados, economistas y atiris también. Entonces, a ver, escribir una página, me dice, trae hoja, yo de mi carpeta saqué una paginita y dice, a ver, en este día, en tal parte, a tal hora, nos reunimos, nosotros pensamos hacer en adelante para tal cosa, los objetivos generales. Está escrito a mano escrito, no está en ningún otro libro, ningún investigador me ha pedido tampoco todavía. Y esa idea está plasmada en esa hojita. Como es una universidad diferente a todas las demás, porque hemos hecho un diagnóstico, aquí hay muchas personas que han coadyuvado, que en su momento van a ser reconocidos porque es una universidad diferente, cargado de mucha identidad, pero difícil de encontrar la identidad, porque nuestra gente ha sido metida a los túneles y socavones del Sumajorco y que no podemos salir. Son minas y recovecos oscuros. Los que han visitado las minas se van a acordar. Y a veces da miedo estar adentro y cuando queremos buscar luz y parece que ya se avisora un pequeño trechito de luz, ojalá sea el siglo XXI eso, ¿no? Y salir de una vez de esa mina oscura donde hay tóxicos, pues uno está caminando por la mina y cualquier rato sale un tóxico, ¡pum!, cayó nomás muerto, ¿no? Y ese tipo de tóxicos nos están envenenando en lo religioso, en lo cultural, en lo político, en lo económico, en todo. Entonces yo a Genaro quiero mandarle este mensaje de que ya la luz está apareciendo, ojalá al final de este siglo, lleno de guerras, de opresión, de intromisiones, de misiles, de bombas nucleares, donde nadie se ha atrevido a prohibir que se produzca plutonio y uranio, porque esas son las materias primas fundamentales de las ojivas nucleares que en este momento tienen los países altamente desarrollados e instalados en todo el planeta en una cantidad de más de 5.000 ojivas nucleares, que con solo apretar un botón, ¡chao mundo! Ni siquiera la juventud, una sociedad norteamericana, no, todo el mundo. Y esa computadora donde se aprieta el botón no tiene retroceso por momentos, no, frena, no se puede frenar. Salió las bombas nucleares y ¡chao mundo! No estoy hablando mentiras. Entonces ese mensaje quiero decirle que ya la luz se avisora dentro de esa bocamina que estamos caminando y ojalá el siglo XXI sea realidad esta Universidad Técnica Andina del Collasuyo, que él ha soñado mucho y como piedra no entiende derroteros, sigue así. Yo le dije una vez, yo tuve un profesor que me decía, la piedra no es inorgánica, es orgánica. La piedra siente frío, por eso dice Kalat-Akaya, y también la piedra siente calor y pareces que vos eres de piedra, sigues con esa utopía, pero vamos a alcanzar, pese lo que pese, los que estamos por tu detrás, Sarán Tañaño, Hayaya Genaro.